Pero fíjate, en primer lugar, hay que recordar que hace aproximadamente ya como mes y medio, ¿no? Hubo una propuesta de parte de esa asociación que agrupa a trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores. Ellos presentaron ese baremo ante la Asamblea Nacional. Ahí se creó un enlace con el Ejecutivo. El Ejecutivo, en particular el Ministerio, llama a la representación de las clínicas y se había planteado alrededor de una semana, 15 días después fue ampliado ese lapso para que el Ejecutivo directamente con las clínicas llegase a un acuerdo y que revisaran esa propuesta. Pasado ese tiempo, el planteamiento que hay es que ahora de manera directa discuta la asociación, el Ejecutivo y la Asamblea como intermediaria con las clínicas en el sentido de una propuesta que ellos han venido presentando. Ahora, una propuesta que nosotros en la Asamblea la revisamos, en particular en la comisión, para nosotros es muy seria, donde hacen unos análisis de acuerdo a la experiencia que ellos han venido teniendo desde el punto de vista de la utilización, del manejo que ellos tienen sobre algunas pólizas de manera directa, y donde ellos presentaban un conjunto de reclamos, ¿no? Que la misma enfermedad, el mismo médico, la misma clínica, dependiendo si era trabajador petrolero o si era un ejemplo, trabajador público de la educación, cómo variaban los precios. O sea que aparentemente no hay una política definida de parte de las clínicas privadas, sino que dependiendo de quién es el cliente, de cuál seguro tenga, de cuáles sean sus condiciones, aparentemente manejan de una u otra manera esos precios, de tal manera que es parte de la revisión que se debe hacer ahora de manera directa, esa asociación que ha presentado, insisto, de manera seria, estudio, producto de la experiencia de más de un año. ¿Quiénes componen esa asociación? Los trabajadores petroleros, los trabajadores CanTV, los trabajadores eléctricos, los trabajadores bancarios, los trabajadores de la educación, esas empresas... Ellos van a discutir con las clínicas. Del Estado, que han asumido de manera directa lo que es la relación del seguro. Ellos tienen seguro autoadministrado, ellos mismos lo han venido trabajando, han hecho una evaluación bien importante, han hecho desde el punto de vista técnico un análisis y han presentado una propuesta que forma parte del debate y la discusión. Se quería que el Ejecutivo, conjuntamente con las clínicas, con la Asociación de Clínicas, se avanzara en una propuesta. Tengo entendido que esa no ha surgido y la base de trabajo, el papel de trabajo, es precisamente esa propuesta, ese baremo que ellos han presentado. No, dicho de otra forma, o interpreto por lo que señalas, que si unos trabajadores de una forma y unos se evalúan de otra forma, es decir, el petrolero se le cobra más que a un trabajador de un ministerio. Así ellos lo demostraron, incluso con propuestas, con planteamientos, porque depende de ¿Por qué? Porque es PDVSA, la industria, la empresa. Por las condiciones que se tiene en la póliza. Entonces, bueno, suponte que el nivel de cobertura es superior a la de un ejemplo, un educador, entonces el mismo médico, la misma clínica cobra más. Entonces ahí es donde se plantea, bueno, deben haber algunos elementos. El uso y el cobro... ¿Ustedes están en desacuerdo con eso? No, por supuesto. Debe haber un parámetro, igualdad, en definitiva. El cobro de las medicinas, que tienen un nivel de precio mucho más alto que una caja completa, un ejemplo, en una farmacia. Son elementos que ellos han mostrado y que deben formar parte de ese debate, de esa discusión y de esos parámetros que deben existir, estando claro que hay clínicas mucho más caras que otros, hay diferentes niveles, estando de acuerdo con esos elementos, si hay que revisar todo lo que es una regulación. Entiendo debe ser uno de los factores que están discutiendo dentro de tantos que se enmarcan en toda esta situación. Esta situación que se ha presentado con los seguros y el cobro mayoritario para unas personas o para otras. Pero entiendo será uno de los puntos entre tantos que hay. Sí, permítame aclarar esto en dos tiempos. Exactamente. Lo que acaba de decir el diputado ciertamente depende de las negociaciones que cada clínica hace con los organismos. Entiéndase en este caso los autoadministrados, que son los que está hablando el diputado Vera, o cualquier otro seguro. Entonces, hay particularidades que probablemente se aclaren en estas mesas de negociación. Y yo voy a tomar y hacer mía las palabras del diputado Vera en decir que nos sentemos a concertar, a negociar, cosa que no ocurrió al principio y eso lo queremos resaltar. Por eso hacemos también nuestras palabras, la del vicepresidente, cuando el día martes 25, que estuvimos reunidos allí, tanto
el grupo de la Alianza Interinstitucional en cabeza de cada uno de los representantes de esas instituciones, como nosotros como parte de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, él hizo hincapié en dos cosas importantes. La primera, que nos sentáramos a negociar, y usó la palabra negociar, y eso es lo importante. La negociación implica una concertación, implica dar razones de parte y parte, implica que cada uno debe ser seguro en sus expectativas en pro de otra cosa que también dijo el ministro, y nosotros siempre hemos estado de acuerdo con ello, en pro del interés público, que es la salud.